Bienvenidos a la historia de Dios, del Génesis al Apocalipsis. Historia de la Iglesia. Ananías y Zafira mienten a Dios. Hechos capítulo 4 y 5. Video número 84. Todos los creyentes, que eran muchos, pensaban y sentían de la misma manera. Ninguno decía que sus cosas fueran solamente suyas, sino que eran de todos. La iglesia era una multitud de más de 10,000 personas conviviendo en perfecta unidad, con un mismo Dios, un mismo Salvador y un mismo Espíritu. También sentían con un mismo alma y corazón, así que no les costaba compartir todas sus posesiones materiales con los más necesitados. No había entre ellos ningún necesitado, porque quienes tenían terrenos o casas los vendían, y el dinero lo ponían a disposición de los apóstoles, para repartirlo entre todos, según la necesidad de cada uno. Por ese gran amor de los unos por los otros, vendían sus propiedades, casas y terrenos para que los apóstoles lo distribuyeran. Así que ya no había ningún necesitado en la iglesia. Parecía que estaban empezando a vivir el paraíso en la tierra, donde las necesidades de todos eran suplidas. Tal fue el caso de un levita llamado José, natural de la isla de Chipre, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de consolación. Este hombre tenía un terreno y lo vendió y puso el dinero a disposición de los apóstoles. Bernabé llegaría a ser uno de los líderes de la iglesia, como veremos más adelante. Es importante hacer notar que los apóstoles no estaban pidiendo que la gente vendiera sus propiedades. La gente lo hacía de todo corazón y también porque pensaban que Jesús regresaría muy pronto por ellos. Pero hubo uno, llamado Ananías, que junto con Zafira su esposa, vendió un terreno. Este hombre, de común acuerdo con su esposa, se quedó con una parte del dinero y puso la otra parte a disposición de los apóstoles. Los que vendían sus propiedades no estaban obligados a entregar el precio completo de lo vendido, aunque algunos como Bernabé así lo hacían. Pero esta pareja quería aparentar la misma generosidad, pero reteniendo para sí mismos una parte de lo obtenido sin que nadie lo supiera, olvidando que Dios sabe todas las cosas y pesa las intenciones del corazón. Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué dejaste que Satanás te dominara y te hiciera mentir al Espíritu Santo, quedándote con parte del dinero que te pagaron por el terreno? ¿Acaso no era tuyo el terreno? Y puesto que lo vendiste, ¿no era tuyo el dinero? ¿Por qué se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Los cristianos podían retener sus propiedades o venderlas y quedarse libremente con el importe de la venta. Ananías y Zafira no estaban robando, ya que la propiedad era suya. Su pecado era la mentira, aparentando bondad y piedad. Podrían haber dado solo la 10ª parte del valor obtenido, como hacían con el diezmo, y declararlo así. Pero querían engañar a la iglesia y a los apóstoles sin darse cuenta que estaban mintiendo a Dios, el Espíritu Santo. Al oír esto, Ananías cayó muerto, y todos los que lo supieron se llenaron de miedo. Entonces vinieron unos jóvenes, envolvieron el cuerpo y se lo llevaron a enterrar. Ananías, al verse descubierto, cayó al suelo e inmediatamente murió. Dios le había dado la vida y Dios se la quitó por intentar mentir a la iglesia. Unas 3 horas después, entró la esposa de Ananías, sin saber lo que había pasado. Pedro le preguntó: Dime, ¿vendieron ustedes el terreno en el precio que han dicho?
Ella contestó. Sí, en ese precio. Pedro le dijo. ¿Por qué se pusieron ustedes de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Ahí vienen los que se llevaron a enterrar a tu esposo, y ahora te van a llevar también a ti. El pecado de Safira era mentir a la iglesia al igual que su esposo, pero en su corazón estaba tentando a Dios. Pedro ya sabía que Dios no toleraría esto y que ella también moriría. En ese mismo instante, Safira cayó muerta a los pies de Pedro. Cuando entraron los jóvenes, la encontraron muerta y se la llevaron a enterrar al lado de su esposo. Y todos los de la iglesia y todos los que supieron estas cosas se llenaron de miedo. El deseo de Dios es una iglesia santa, pura y sin mancha. Al igual que destruyó a los judíos que murmuraron y pecaron después de que los rescató de Egipto, Dios estaba limpiando su iglesia. A Dios le importa mucho la actitud del corazón y la verdad en su iglesia. En el juicio final, Dios condenará a todos los que no se arrepintieron y a todo aquel que ama la mentira y la practica. Apocalipsis 22:15. Esta serie de videos continuará. Preguntas. Pregunta número 1. ¿Por qué en la primera iglesia ya no había ningún pobre o necesitado? Porque nadie decía ser suyo nada, sino que por amor lo compartían con todos los demás, de modo que cada uno tenía lo necesario. Pregunta número 2. ¿Qué hizo José Bernabé con su heredad? La vendió y trajo todo lo obtenido a los apóstoles para ser distribuido. Pregunta número 3. ¿Obligaban los apóstoles a la iglesia a vender sus propiedades? No, de ninguna manera. Pregunta número 4. Si alguien vendía alguna propiedad, ¿debía entregar todo a los apóstoles? No era una regla o mandato. La gente debía dar según su corazón, no con tristeza ni porque hubiera necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Pregunta número 5. ¿Qué hizo Ananías junto con su esposa Safira? Vendieron una propiedad y guardaron para ellos una parte de venta, trayendo el resto a los apóstoles. Pregunta número 6. Si alguno vendía alguna propiedad, ¿podía quedarse con el importe de lo vendido? Pedro dijo claramente a Ananías que la propiedad era toda suya y que al venderla el importe le pertenecía a él. Pregunta número 7. ¿Cuál fue entonces el pecado de Ananías y Safira? El engaño y la mentira. Ellos querían hacer creer a los apóstoles y la iglesia que eran tan generosos como Bernabé y que estaban dando todo lo obtenido por su heredad. Pregunta número 8. ¿Quién le reveló a Pedro que ellos estaban mintiendo y que morirían? Dios el Espíritu Santo. Pregunta número 9. ¿Tenía Dios el derecho de quitarles la vida por mentir y engañar? Sí, Dios es el creador y dueño de toda vida. En el juicio final, Él condenará a todos los que practican y aman la mentira. Jesucristo quiere una iglesia santa.
Gracias por escucharnos y llegar al final de este video. Si ha sido de ayuda para tu vida, dale pulgar arriba y compártelo con otros. No olvides suscribirte para ver toda la serie. Se despiden tus amigos, Dr. Antonio Álvarez y familia Álvarez Orozco, deseándote abundantes bendiciones.